el mejor de todos. Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo cada uno donde estemos, ya que podemos llegar a todas partes. Exactamente, Ramiro. Pero Pues una vez que estoy aquí, ¿dónde lo voy? estamos ya transmitiendo, entonces ahora mismo verás ahí, Juan Latorre está transmitiendo y es compartir. Así que estamos ya en directo. Vale. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Hoy comenzamos la semana con un programa, bueno, para mí de esos que nos llevan a la práctica, ¿no? Porque vamos a hablar sobre las ventajas del Tai Chi, ¿no? Muchas personas pues han escuchado Tai Chi, yoga y otra serie de lo que en estos momentos está un poco de moda, pero no todo es igual, ¿no? No todo es igual, no todo sirve para lo mismo, pero esta noche lo vamos a saber gracias a tres grandes especialistas, a Ramiro, a Quique y a Raúl. Así que buenas noches a los tres. Y Antonio, buenas noches. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Juan. Desde la sala. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, pues como hay personas que sí que os conocen, pero hay personas que no, si os parece bien, os vamos a hacer una presentación, vais a hacer una presentación escueta de cada uno, de quién sois y lo que hacéis, y a partir de ahí pues ya comenzamos el programa. Quique, como tú ya eres especialista en esto, si te parece, empiezas tú mismo. Vale, pues llevo ya más de 30 años dando clases de Tai Chi, me parece. Y nada, divirtiéndome, para mí es una pasión. Y bueno, últimamente yo ya a mis clases incluso les llamo inteligencia corporal o Tai Chi Chi Kung para la salud, porque combino diferentes cosas. Y aparte de eso, pues me dedico a la naturopatía en varios otros apartados. Qué bien, muchísimas gracias, Quique. Ramiro, pues si te parece bien, te presentas tú y nos dices a qué te dedicas, qué haces, qué eres. Muy bien. Bueno, yo empecé a tomar contacto con las artes marciales haciendo Yabara Itsu precisamente porque en servicios sociales, que empecé en el año 81 con niños que olían pegamento, que robaban en barrios como La Paz, el Palmar, Los Rosales, pues necesitaba un arte marcial que con un giro de una luxación o de un solo dedo pudiera controlar sin hacerle daño yo a críos que había visto como de un puñetazo habían tumbado a un compañero psicólogo y estaba en el suelo con 2 metros que medía. Y entonces empecé en el año 1982 con Yabara Eiju. Después he hecho diversos artes marciales, Hapkido entre ellos, y harto de romperme cosas, en el año 2000 me pasé a Tai Chi. En estos 20 años, bueno, se me quitó una lumbalgia que yo tenía que no me dejaba estar de pie por las hernias de disco, simplemente con la retroversión del pelvis hacia adelante, ligera flexión de rodilla, la columna recta, higiene postural, y dije, esto es una maravilla, y también unos extrasístoles que me dieron en una situación estresante y tal, y me hice profesor después de 2 años de ir a Valencia los fines de semana, y desde el 2008 soy profesor yo hasta hoy. O sea, llevaré unos 14 años, 12, 13 años. Y nada, y gracias a Dios que di con el Tai Chi. Qué bien. Porque estoy deseando de dar la clase o hacerlo en mi casa. Qué bueno. Así es que... Muy bien. Bueno, a todo esto he estado trabajando de maestro de pedagogía terapéutica en colegios y en institutos con alumnos con discapacidad, con dificultades de aprendizaje o con discapacidad como niños motóricos, con ceguera. Y bueno, he hecho Tai Chi con ellos, empezábamos la clase con... Sobre todo el niño ciego, tú fíjate. A mí, además tengo un alumno ciego, les interesa a los ciegos, tiene un interés especial con el Tai Chi. Y empezábamos la clase con los demás chavales pues con una meditación, con unas respiraciones y algunas cosas hacíamos de los 5 animales con un poco de Qigong y la verdad es que les serenaba. Y bueno, adelante. Qué bien, pues muchísimas gracias. Raúl. Quique, perdona. Muy bien, bueno. Quique, perdona. ¿A ti te deja compartir en Facebook?
No, porque no os encuentro. Llevo un rato mirando y no veo ninguno de Es los dos. que yo también Vale, lo estoy. voy a hacerlo otra vez, pero seguimos. Raúl, sigue. Bueno, antes de nada quiero compartir mi intervención en este programa con Juanpe. Juanpe es un niño que lo conoce muy bien Antonio Salazar, el hijo de Juan Pedro Baños, que antes de empezar el programa me ha dicho, hazme una dedicatoria. Bueno, Juanpe es un chico muy especial, con el que hablo todos los días. Bueno, aquí hay dos grandes profesionales, como son el caso de Ramiro y Quique. Yo puedo hablar desde el punto de vista del usuario. Yo conocí el Tai Chi hace 9 años. Yo estaba en un hospital cuidando a mi padre, estuve 10 meses cuidando a mi padre, 5 de ellos en un hospital, y el Tai Chi entró en mi vida. Entonces, para mí era una situación muy estresante, una situación muy difícil, porque yo soy hijo único, no tenía nadie, no tenía ningún tipo de ayuda, tenía que estar con mi padre, y tenía que salir a trabajar y estaba muy estresado. Entonces, gracias al Tai Chi, aquello me generó una sensación de paz, de tranquilidad, sobre todo, sin darme cuenta, mientras practicaba los movimientos y ensayaba todos los días, descubrí que me estaba dando como otra percepción de afrontar la situación que yo estaba viviendo. Y entonces el Tai Chi fue una parte, digamos, importante en mi vida. El Tai Chi fue lo que me abrió los ojos de que la serenidad, también la meditación, porque es un tipo de meditación activa, te trae muchos beneficios, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, que en aquella ocasión, por ejemplo, yo lo necesitaba. Entonces, para mí fue importante. Actualmente yo soy delegado de Murcia de la ONG Regalos de Amor, de la que he sido 3 años vicepresidente. Estoy también de secretario en una asociación que se ha hecho nueva, se llama Pro Derechos Civiles de la región de Murcia. Y desde hace 8 años decidí dedicar mi vida a ayudar a gente que tuviese cualquier tipo de problema. Yo desde que me acuesto, desde que me levanto hasta que me acuesto, procuro que mi vida sea ayudar a gente que lo necesite, en el ámbito que lo necesite y en el que yo pueda ayudarle. El Tai Chi, en mi vida, sin lugar a dudas, es una parte muy importante para lo que se llama conseguir esa serenidad, esa paz, esa tranquilidad. Cuando vas a visitar a algún enfermo terminal o vas a ver a una persona en una situación difícil, tú necesitas tener una paz interior, ¿no? Y el Tai Chi te ayuda a conseguirlo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Ya estamos y que ya estamos en directo en Facebook, ya está comprobado. No me deja, Juan. A mí no me deja. ¿A ti te deja, Pues, Quique? Yo no he eh, conseguido ver la emisión en directo todavía. No, yo yo, tampoco. yo la tengo ya en directo, en mi móvil. Mándame el enlace por Messenger si en algún momento la puedes. Vale. Bueno, pues vamos a comenzar el programa, que esto es ahora mismo lo más importante. Y sobre el tema del Tai Chi, Ramiro, ¿para qué nos sirve el Tai Chi? A mí me sirvió en un primer momento, como os contaba, para, mediante una higiene postural, tener una mayor salud. Tenía los estos en el corazón, estaba la muerte de un familiar a punto de suceder. Durante todo un mes de agosto estuve con mucho estrés y aquellos extrasístoles se me fueron calmando. La lumbalgia esa crónica la superé. Y luego yo diría una de las ventajas que me aportó a mí es cuando estaba con rigidez, tanto del cuerpo como de la mente, yo me fui observando, porque el Tai Chi es un proceso de autoobservación, cómo iba ablandando cada vez más. Entonces, en lo mismo, posición del árbol, yo me ponía los brazos, entonces estaba muy, muy, muy rígido. Entonces me fui viendo cómo pasaban los días y las semanas y yo era capaz de ablandar desde la respiración. Entonces, una de las ventajas del Tai Chi es el no ir acumulando en el día a día, en la vorágine de cada día, de tensiones emocionales, que se nos pegan contracturas en la espalda, se somatizan tensiones en cualquier órgano, en cualquier músculo, en cualquier ligamento, pues ir soltando. Si lo hiciéramos todos los días y lo vamos soltando, imaginaros lo bueno que es no ir acumulando tensiones. Y te ayuda a saber relajarte bien. Si haces una relajación bien hecha,
con una respiración ya tienes bastante avanzado para que lo que veremos después, que es que la energía fluya. La energía es muy importante que fluya para que se equilibre cualquier bloqueo, exceso de energía o déficit, que es lo que trabaja la acupuntura también. Cuando yo una cosa que les digo siempre a los alumnos, que me encanta, que la sabrá aquí que desde hace mucho, es que antes de que enferme cualquier órgano, se produce un desequilibrio energético por un exceso, un déficit o un bloqueo. Con lo cual, si tú estás equilibrando con los movimientos que estás haciendo, con esos trabajos circulares, si lo haces, no es una simple gimnasia, evidentemente, si lo haces desde la sensación, desde la intención de la mente, desde una relajación bastante buena, desde una respiración, coordinación, desde una estructura bien puesta, enraizado, estando en tu centro, desde una buena sensación e intención, estás trabajando ese equilibrio de la energía de cualquier órgano. El chi sabe dónde tiene que ir. Entonces, si falta en un sitio, allá va a ir cuando lo estás distribuyendo con todos esos movimientos que estamos haciendo con lentitud. Que el que no lo haya hecho siempre habrá visto lo que hacen los chinos en los jardines, o a las 6 de la mañana o durante la mañana, que lo hacen muy despacito, pero no solamente eso, sino que hay que hacerlo con esa sensación, con esa intención, con toda esa serie de cosas que hemos dicho, se integran y entonces es una gozada. Como decía Raúl, entonces cuando lo disfrutes, y entonces sientes esa paz, esa armonía, te puedes hasta conectar y ser consciente de tu naturaleza interior y de la naturaleza exterior. Lo dejo aquí de momento. Sí. Esa es una ventaja, como digo, el punto este de ablandar y de soltar. Muy bien. Quique, entonces el Tai Chi es el camino o uno de los caminos más rectos para llegar a la paz interior. ¿Paz interior? No hay... Date la voz. Perdón, te voy a contar, gracias, que cuando yo empecé, yo era alumno también de un profesor, de Pedro San Lázaro, por cierto, uno de los promotores aquí en la región de Murcia, y del Tai Chi yo era alumno suyo, y una de las cosas que me di cuenta es que se hablaban de muchas cosas, pero justo él decía, el Tai Chi relaja, lo decía mucho, ¿no? Yo miraba a mis compañeros a un lado y a otro y no los veía muy relajados, la verdad. Y entonces, bueno, eso fue al principio, en esas clases, porque eran clases, me he dado cuenta a lo largo de los años que hay muchas maneras de enseñar. Y con esto al final, para acabar respondiéndote si con esto se puede uno relajar o si uno de los mejores caminos para relajarse o no, como tú me dices, para la paz, me he dado cuenta de que cambia mucho, primero, el objetivo o la escuela con la que estés trabajando, porque hay escuelas que son marciales. El Tai Chi tenemos que recordar primero de todo que es marcial. Luego hay escuelas que le dan un enfoque más espiritual, meditativo. Hay otras que le dan un enfoque directamente más de medicina tradicional china, que era lo que estaba comentando antes Ramiro. Y yo, por ejemplo, yo pertenezco a una escuela que está enfocada en la salud, en la cual la paz es súper importante. Y con el tiempo, además he descubierto que incluso aunque alguien diga que esto es para relajar, tiene mucho que ver el profesor. Y a mí me gusta decir que hay profesores de Tai Chi que relajan, igual que hay profesores de yoga, de meditación, de otras técnicas, pero hay otros que no relajan, o por lo menos no te relajan a ti, porque cada persona tenemos un feeling distinto y a lo mejor alguien necesita una persona más que le haga trabajar más físicamente, más marcialmente, por ejemplo, y otras personas necesitan a alguien que le haga trabajar a otro nivel. Yo, como mi profesión básica es naturopatía, en la naturopatía a mí me enseñaron que yo me tengo que adecuar a la persona. Y entonces, en la formación, por ejemplo, que tenemos nosotros de profesores, que llevamos ya 18 ediciones hace este año, intentamos enseñar a que los monitores aprendan a personalizar. Es decir, respondiéndote, Juan, hay que ver cómo está cada persona. Porque hay personas que ponerse a seguirte muy lento y vienen de un mundo de prisa y le dices que respire lento y le dices, como se te ocurre además decirle que te relaje,
te garantizo que a personas que suelen estar estresadas, eso les va a estresar más. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues yo creo que hay que adaptar los ejercicios a cada uno, ¿no? Y por eso, ahora cuando ahondemos un poquito más en el tema, Sí. puedo decir detalles concretos que sirven para una cosa o para otra. Pero creo que lo más importante al principio es personalizar y ver qué personas que necesitan, repito, para relajarse, primero trabajarse físicamente, porque el mismo deporte en general, después de cansarte mucho, incluso el trabajo diario, mucha gente llega a la cama y se queda durmiendo, pues totalmente. Y muchos trabajos mentales hacen lo contrario, te dejan en la cama dando vueltas y vueltas y vueltas. Así que mi respuesta es, depende de la técnica, hay que adaptarla y hay muchísimas, ¿no? Hay desde el trabajo físico a la propia meditación. A ver Muy qué bien. opinan los compañeros. Raúl. Bueno, yo destacaría dos cosas después de escuchar a Ramiro y a Quique, dos cosas que han dicho las dos con las que estoy muy de acuerdo. Ramiro ha comentado la autoobservación. Sabe muy bien, Antonio, que yo en los programas de No de Radio Dormir siempre he hablado de lo importante que es la autoobservación, el autoobservarse. Pues cuando te estás autoobservando es cuando estás viendo la evolución que hay en ti. Y eso es un proceso. El Tai Chi, si lo enfocas desde ese punto de vista, desde luego te permite, como digo, el ver cómo te va cambiando el Tai Chi a ti. Hay una cosa que ha dicho Quique que también me ha gustado mucho, que es, y que no se da normalmente mucha importancia, pero es entender la empatía que tiene el maestro con el alumno. O sea, no todos los alumnos son iguales, no todos somos iguales. Pasa lo mismo con las terapias. Hay personas a las que una terapia le da bien, a otras personas otra terapia le da bien. Entonces el enfoque que se le dé a esa persona es muy importante. Para mí, cuando yo empecé con el Tai Chi, había algo que se me quedó muy grabado, que era vivirlo como si fuera un baile. A mí siempre me ha gustado bailar de pequeño y demás. Entonces, el hecho de fluir, de sentirlo, porque yo cuando bailaba me dejaba fluir. Entonces, para mí era muy importante eso, cuando lo practicaba, dejarme fluir. Y el poder de la autoobservación, como vuelvo a decir, como bien ha dicho Ramiro, vamos, en mi caso, por lo menos a mí me permitió mucho ver la evolución que yo llevaba. El ver cómo yo cuando volví a ver a mi padre al hospital, yo no estaba en la misma situación que antes y cómo el Tai Chi poco a poco me iba cambiando a mí. Esa manera de armonizar con tu naturaleza interior, eso es importante cuando practicas también la autoobservación. Sí, o sea que el Tai Chi nos puede hacer un viaje a nuestro interior, ¿no? Nos puede ayudar un trabajo personal, pero donde también está la parte física, la parte mental, la parte, me imagino, emocional y la parte espiritual o energética, ¿no? Ramiro. Así es. Como bien ha comentado Quique, hay escuelas que se centran en la parte marcial y vienen, por ejemplo, de haber hecho un arte marcial externo como el Kung Fu. Y entonces, en mi escuela y en mis clases, bueno, mis profesores, que han sido Carlos García Coelho en Valencia, Agustín Ruiz Barea y ahora Manuel Mazón en Valladolid, los profesores de Valencia, sobre todo, además de ser médicos de medicina tradicional china, tenían una dimensión espiritual que enseñaban. Entonces, el hecho de la meditación ya es una dimensión espiritual. El hecho, bueno, San Shen Fu, tanto como Chen Manqin, hablan mucho del ser interior, del Zen, el espíritu, a quien le llama alma. Entonces, claro, cuando uno conecta con ese interior, es importantísimo y hay que estar para eso en las condiciones que yo comentaba antes. No vale por eso es un arte marcial superior. Es mucho más que cualquier gimnasia. Por eso te deja esa sensación de paz, de armonía. Entonces hay una dimensión espiritual muy importante. Hay quien habla también de que es una meditación y que es un combate con tus sombras. Es una danza. Me ha gustado mucho, Raúl, lo de la danza, lo del baile. Es una auténtica danza, pero también puede ser un combate con tus sombras. Luego hablaremos, si hay ocasión, de lo que es el empuje de manos, porque ese empuje de manos nos lleva a un autoconocimiento importante y a un combate con uno mismo, con la parte de mí que me cuesta aceptar y que no quiero reconocer. Entonces es un auténtico combate con mis sombras.
Entonces, claro, estoy trabajando no solamente lo físico, lo mental, lo afectivo, lo emocional y lo espiritual, contestando a lo que decía Juan. Muy bien. Quique, entonces tenemos una serie de, que antes nos hablaba Ramiro, y podéis empezar cuando queráis, una serie de ventajas, ¿no? ¿Cómo le habéis llamado antes? Sí, la ventaja es Sí, sí. el título de la Ventaja. ponencia, ¿no? Sí, sí. De la charla de hoy. Claro. Podemos ir contando ventajas si os parece bien. Sí, más o menos las han dicho, las están comentando los compañeros, tanto Raúl como Ramiro. Para mí, lo primero cuando una persona entra a una clase, tiene que imitar. Con eso, hay una de las, para mí, voy a intentar decir algunas que posiblemente los compañeros a lo mejor no las dicen porque no son tan obvias. Para mí, una de las maneras más increíbles que el Tai Chi te da algo distinto, cuando se hace, por lo menos en nuestra escuela, es que tú no tienes que aprender el baile, la coreografía, como decía Raúl, ¿no? Tú no tienes que aprendértela, porque incluso yo al principio sí lo hacía. Y lo que haces entonces, ¿qué es? Pues te pones detrás y sigues a una persona que se supone que ha entrenado como para, primero, saberse la coreografía, pero como decía Yan Chen-Fu, que lo ha mencionado Ramiro, que es un chino que a principios del siglo XX hizo una cosa súper interesante, que respondería a la pregunta que está haciéndonos Juan. Él hizo una lista de 10 principios del Tai Chi y dijo que esos 10 principios eran básicos. Y si esos 10 principios se tenían en cuenta, el Tai Chi va a funcionar. Por eso el logo de nuestra asociación, que es el que enseña en la camiseta que lleva Ramiro, tiene la frase: no es lo que haces, sino cómo lo haces. Y entonces, en esa imitación, empieza una cosa increíble, que solo lo sabe la gente que lleva mucho tiempo bailando o la gente que lleva mucho tiempo haciendo deporte. Y es que tú no te das cuenta, pero aprendes a imitar a la persona que tienes delante. Y de esa manera, de pronto descubres los 10 principios, que son los que me imagino que enumerará o parte de ellos Ramiro, que tienen que ver con la relajación, la respiración, la postura, etc. Y eso se convierte en ventajas que son que uno aprende a tener una postura idónea para la vida, porque, por ejemplo, nosotros, por la experiencia que tenemos, viendo simplemente a ti, Juan, que te tengo ahora mismo delante, te veo que tienes la cabeza un poco echada para adelante. Y cuando tú estiras la cabeza, yo digo, nunca verás un profesor de Tai Chi o de yoga o de pilates que te va a dar una clase con la espalda como la tengo yo así, cogida, sino que te lo va a hacer estirado. Y de esa manera va a recolocar las vértebras, que le van a servir para que cumpla 100 años, como decíamos en una clase que hemos dado esta mañana, en la que decíamos, para tener con 100 años una salud, esta mañana, por ejemplo, hemos explicado en nuestra clase online, lo que habría que hacer. Y una de ellas es estirar la columna. Y luego, pues eso, la relajación, la respiración y más cosas que voy a dejar que las vayan contando los compañeros, Sí, pues luego sí. sigo yo contando. Muy bien. Raúl, tal vez esas posiciones, más que además de hacerlas, mejor dicho, lo que hay que hacer es sentirlas. Sí, yo como, digamos, vengo de lo que se llama el mundo espiritual, lo que ahora se llama espiritualidad, que está muy de moda, para mí el sentir es muy importante. Yo, el Tai Chi, en mis meditaciones, en todo lo que hago, lo que para mí es fundamental es dejarme sentir. Todo lo que yo procuro hacer en la vida y en el Tai Chi igual, lo que yo quiero es vivirlo, sentirlo. Para mí es la experiencia, lo que ahora se llama el aquí y el ahora. Si estás en el Tai Chi, estás en el Tai Chi. Tienes que centrarte, tienes que sentirlo. Y eso te da unas ventajas para cuando sales después. Hace poco leí un estudio sobre lesiones musculares, de tendones y demás, que decía que la gente que practica el Tai Chi solía tener menos de ese tipo de lesiones. Porque claro, lo mental influye también en lo físico, igual que lo físico influye en lo mental. Entonces, si tú tienes una disciplina para hacer algo, y es algo, como en el caso del Tai Chi, que te trae esa paz interior, esa relajación, pues evidentemente eso también influye en el día a día, ¿no? Entonces, era algo que yo no había caído, pero lo leí en un estudio que habían puesto que la gente que practicaba Tai Chi pues tenía menos lesiones.
Me llamó la atención porque no se me había ocurrido nunca pensar en eso. Qué bueno. Ramiro, entonces podemos empezar a enumerar todas esas claves importantes del Tai Chi. Sí, como dice Quique, han salido ya, han ido saliendo, pero me voy a fijar en una que acaba de mencionar Raúl, y es que, bueno, cuando empezó el Tai Chi en su origen hace siglos, empezó porque los monjes tenían que desplazarse de un lugar a otro y por el camino les robaban o les asaltaban y tenían que defenderse. Aparte de la medicina tradicional china, con esa tradición tan fuerte, es una base muy importante en el Tai Chi, por supuesto, pero hay una parte marcial. Hay una parte marcial que hay que valorar también. Entonces, claro, cuando hartos de romperse cosas y ver que la flexión de la rodilla, en vez de 90 grados, en una posición de arco, es lo que es estudiar la estructura, la técnica, ¿no? Tiene que haber una perpendicularidad, 90 grados con tierra, del tobillo a la rodilla y tal. Como no lo hicieran bien, o que la dirección de la punta del pie va en la misma dirección de la rodilla, como no lo hicieran bien, se rompían cosas, los mataban y tenían que espabilarse. Con lo cual, después del estudio de miles de años de la fisiología, de la osteopatía, modernamente diríamos en aquella época, poco a poco, tuvieron que estudiar todo eso. Entonces, claro, ese legado nos han pasado de generación en generación los grandes maestros. Entonces, nos rompemos menos cosas, evidentemente. La razón es esta que estoy mencionando. Y hay una cosa que parece una tontería, pero que es importantísima, y es la mayor estabilidad. Conforme vas cumpliendo décadas, te evita más las caídas. Si hay una separación, la separación que tiene que haber en todas las posiciones según la estructura y la técnica del Tai Chi, suele ser la posición de flotación o de partida. La separación de los pies suele ser la de las caderas, o en el caso de los hombres, la de los hombros. Pero bueno, el caso es que esa posición, esa apertura, hay que mantenerla. Y cuando tú vas dando, se me apaga la luz por ir a la tierra, decíamos espiritualidad tomando tierra. En el garaje se me apaga la luz. Cuando tengo que andar, como vaya sobre una sola línea, como hace el trapecista o el que trabaja sobre el alambre, pierdo el equilibrio. Si voy con posiciones de separación adecuada de los pies, yo voy a tener una estabilidad que no me voy a caer. Y no os podéis ni imaginar la cantidad de veces que me he salvado de alguna lesión importante cuando iba apresuradamente y he tropezado porque el ayuntamiento me había puesto la losa o había un relieve o había una depresión. He tropezado, me he quedado a la pata coja, en equilibrio, y entonces no me he caído. Me he quedado ahí como una grulla. No os podéis imaginar la alegría que me ha dado cuando me ha pasado eso. Aplicaciones prácticas que nos reímos los compañeros cuando lo comentamos. En la ducha, cuando nos ponemos a enjabonarnos entre los dedos, subiendo la rodilla hasta arriba del todo sobre una pierna solo. O nos secamos, o nos sacudimos el agua para aprovechar y con el agua fría estimular todos los meridianos. Todos esos equilibrios te dan una preservar la salud y preservar las caídas en concreto. Hay cosas que pasa mucho, que es cuando vemos un anciano, vemos que va arrastrando los pies, va arrastrándolo. Está perdiendo la tonicidad de los gemelos, de todos los ligamentos que hay por el tobillo. Cuando ponemos el talón, apoyamos el talón y luego, si ves a los buenos maestros, cómo van apoyando el talón y hacen esta flexión con el pie. Simplemente hacer esto y esto y esto y esto te permite que luego, cuando eres mayor, no vayas arrastrando los pies por ese miedo que hay. Entonces te da una mayor fluidez y una mayor seguridad en ti mismo, porque vas con posiciones amplias, separación de los pies y te preservan de muchas caídas. Lo dejo aquí porque hay más ventajas. Es una de las ventajas físicas. Otra de las ventajas podría ser que nos dan energía vital o conectamos con energía vital o produce energía vital en nosotros.
Quique. Pues sí, una de las ventajas es la energía. Tenemos que primero, y eso como veo que Ramiro lo utiliza más el término, yo soy una persona que aunque he estudiado medicina china durante 2 años, luego lo dejé porque vi que quería centrarme más en el Tai Chi, el Qigong y la inteligencia emocional. En China se le llama Qi, porque en cuanto utilizamos la palabra energía o la palabra energía vital, nos quedamos cortos, porque la medicina china te habla de muchos Qis. O sea, la respiración es un Qi, la sangre es otro Qi, el movimiento muscular, el pensamiento, etcétera, etcétera. Y efectivamente, pero lo voy a llevar, más que, ya digo, al campo de la energía, voy a llevarlo desde el punto de vista del trabajo físico. Luego, si queréis, Raúl, o como he visto que también toca temas más espirituales, si queréis hablar vosotros del lado más del chi o de la energía, yo voy a decir cómo una persona que está fuerte, fuerte físicamente, flexible y que sabe relajar sus músculos, repito, estoy hablando físicamente. Por lo tanto, fortalece todo el cuerpo, lo pone ágil y flexible, pero luego, ojo a esto, esto es uno de los puntos que creo que algunas escuelas no terminan de hacerlo, aprender a que la persona cuando termina la sesión, yo suelo hacer este sonido como arranque del momento en el que sueltas toda la tensión del cuerpo. Y en ese momento lo que has hecho es lo que necesita la vida. Es decir, ponernos fuertes, descargar esa tensión y finalmente descansar como un ciclo diario. ¿Qué ocurre? Vamos a pensar del revés la pregunta que me has hecho, Sí, Juan. sí. Resulta que nuestra sociedad en la que vivimos, que se hace ejercicio en el colegio, deporte, en el instituto también, y en la universidad, esta es la cantidad de deporte que está metido, incluido en el programa educativo, nada. Es decir, que a las personas no se les educa para que la educación física o el trabajo físico sea no una parte importante. Es lo que te hace ser un ser independiente durante toda la vida. Como bien ha dicho Raúl, hay estudios que tenemos a mi compañero precisamente Jesús Carrillo, que es una eminencia en el Tai Chi nacional, porque él ha escrito una tesis doctoral por la Universidad de Murcia sobre los efectos del Tai Chi y el Qigong en el estrés. Y resulta que cuando tú entrenas con algunos de los compañeros y compañeras de todo el mundo que hacen Tai Chi Qigong, cumpliendo los 10 principios de Yan Chen Fu que hemos hablado, llega el punto en el que esa persona, su cuerpo está activo y sano, a diferencia de todas las personas que no se han dado cuenta que siguen haciendo deporte o sin llegar a fortalecer todo el cuerpo. Por ejemplo, la gente que anda, que es un deporte muy popular, no dobla la espalda para adelante, no levanta los brazos o no dobla las rodillas. Entonces, al hacerlo todo esto con el Tai Chi más unido con el Qigong, como hacemos nosotros, al final esas personas, su energía vital está al máximo. Y os recuerdo que aunque he dicho que es físico, en todo momento está trabajando la respiración, que es uno de los 10 principios que hemos mencionado de Yan Chen Fu. Y la respiración, ¿qué tienen en común? Os voy a hacer una pregunta. El Tai Chi, el yoga, la meditación, el pilates y cualquier técnica cuerpo-mente. La respiración. Respiración. Está incluida en todo el todas. trabajo. Y esa posiblemente sea la respuesta principal, aparte de la proyección del Zen, como ha dicho, y de la mente, como ha dicho también Ramiro, el espíritu. Al final esto nos lleva a que una persona que hace este tipo de ejercicio con conciencia, que yo le llamo a todos esos que he mencionado, ejercicios cuerpo-mente, en los que no solamente estás atento a lo que te sucede físicamente, pues acaba que tu energía vital está a tope, porque estás trabajándote de manera integral, o como dicen en la medicina natural, holístico. Has hablado de algo importantísimo y muy necesario porque aunque necesitamos respirar, yo creo que no sabemos respirar, ¿no? ¿Podríamos dar unas pautas fáciles para que la gente aprenda a saber respirar? ¿Quique?
Yo hago una práctica, yo no hago pautas, yo directamente os digo, os voy a enseñar uno de mis mejores trucos. ¿Qué os parece? Aquí, gratis para todos los que nos están viendo. Muy Vamos bien, para allá. muchísimas gracias. Cerrar los ojos. Cerramos los ojos. Ya veréis qué sencillo, ¿eh? Va a ser rápido y sin embargo muy eficaz. Rápido no porque lo hagamos con prisa, sino porque es que de tan sencillo. Porque a mí me enseñaron 40 técnicas para la respiración abdominal hasta que un día me di cuenta de esta que vamos a hacer. Toma aire profundamente, suéltalo y la próxima vez que sueltes, primero toma de nuevo, vas a hundir tu abdomen hacia adentro, como si el pantalón no te entrara y quisieras que te entrara. Hunde tu abdomen hacia adentro. Y cuando vas a volver a tomar aire, relaja el abdomen, deja que el abdomen vaya solo para adelante. Vuelve a soltar el aire, al final escondiendo el abdomen. Relájalo de nuevo, toma aire. Y todo esto hazlo por la nariz, lo más lento que puedas. No fuerces, si ves que lo estás haciendo demasiado profundo, es que lo estás haciendo demasiado profundo, hazlo menos. Y todo el rato seguir con ese proceso. Tomar aire, relajo el abdomen. Soltar aire, escondo el abdomen. Eso se llama respiración abdominal y acabáis de tener, para los que no lo conozcáis, vuestra primera clase práctica. Qué bien, qué fácil y qué sencillo, ¿no? Raúl, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, de estrés, de ansiedad, ¿nos puede servir, que yo estoy seguro que sí, el Tai Chi? Te pueden servir muchas cosas. Te pueden servir muchas cosas, pero sin duda una de ellas, ¿qué lugar cabe que es el Tai Chi? Porque como bien ha dicho Ramiro y como bien ha dicho Quique, es que bueno, a nivel mental, no solo a nivel físico, para lo que es el estrés, para lo que es la ansiedad, o no solo el estrés, sino la ansiedad, el Tai Chi desde luego es un remedio, vamos, fabuloso. Es importante tener en cuenta, a raíz de lo que ha dicho Quique, que en nuestra sociedad no sabemos respirar. Nosotros vamos vivimos en una sociedad a 45 revoluciones por minuto. Vamos por delante de todo. Y lo primero que hacemos es respirar mal. Si tú respiras mal, es difícil que puedas vivir bien. Primero tienes que aprender a lo más básico, que es lo que más necesitas, que es la respiración. La técnica que ha dicho aquí, que es muy sencilla, y por supuesto maravillosa, pero requiere práctica, requiere que tú tomes conciencia y lo vayas haciendo en el día a día. Porque uno de los principales problemas de donde surge todo es de no respirar bien. Por eso, como también ha dicho Quique, muchas escuelas de sabiduría, muchas terapias y demás empiezan por el tema importante de la respiración. En los tiempos que corren, técnicas, enseñanzas o cosas como el Qigong, el Tai Chi y demás son fundamentales, porque es que nuestra sociedad no nos enseña eso. No hay un colegio público que te enseñe ese tipo de cosas ni nada, te enseñan otras cosas. Pero eso, que es algo básico para cuidar tu salud y para cuidar tu mente, no se enseña. Tienes que conocer a un maestro, como en el caso de Ramiro o Quique, para que te lo enseñe, porque en el colegio no lo vas a aprender. Entonces, en estos tiempos que viven con tanta incertidumbre, como bien has dicho, es cuando más se necesitan terapias que realmente nos llenen. Empezando por una de las cosas muy importantes, pero muy importantes, por la respiración. Eso es que ya es básico, porque es algo que lo tienes que hacer constantemente, lo haces un montón de veces por minuto y necesitas coger el hábito. En el fondo es una cuestión de hábito, coger el hábito. Y el Tai Chi de luego te va a ayudar mucho a ello. Qué bien. Ramiro, sobre esto yo quería, si me permite, Juan, sí, claro. sobre la respiración. Para mí, resumiendo los principios o las bases del Tai Chi, son la primera y más importante, respirar. La segunda, sentir, observar esas sensaciones de piel adentro. Al final mucho la antena. La tercera, trabajar circular con la energía. Hablando de la respiración, me estaba acordando cuando os estaba escuchando la cantidad de veces, este verano mismo, paseando por la playa, hablando con un amigo, cómo he acabado, a ver, la diferencia radical, he acabado hecho polvo, cansadísimo, después de hacer kilómetros
desde la Torre a San Pedro y pasando y tal, pendiente de cosas de la conversación que eran más o menos tensas, más o menos conflictivas, y cómo al volver a ser consciente de la respiración me reenergetizaba y acababa, no solamente no estaba cansado, sino estaba con mucha energía. Eso me ha pasado en cursos. Quique tiene un maestro común conmigo, que es Manuel Mazón. En los cursos que ha dado Manuel Mazón, te acordarás, Quique, hemos estado sábado entero, por mañana y tarde, domingo, un fin de semana completo, y yo con mis maestros de Valencia. Cuando yo me he ido de la respiración en algún momento, he acabado cansado. Cuando he estado con la respiración consciente, he acabado al revés, mucho más. O sea, en vez de decir, venga, me han dado una paliza de venga patadas y de cosas de puñetazo y tal, y he acabado como nuevo. O sea, es paradójico. Por lo que decías del chi antes. Fíjate si el chi se mueve desde la intención y desde la respiración. Entonces, la respiración. A ver, hay un truco también, hablando de cosas prácticas, y es en el trabajo. ¿Cuánto trabajo hay en la salud? Los médicos, los enfermeros ahora que van con estrés. Los profesores, porque hay niños, hay muchas dificultades que tienen problemas de conducta, al final acaban con la cabeza hecha un bombo los profesores, ¿qué tal? Bueno, hay un truco buenísimo que es, como de todas maneras tienes que hacer desplazamientos de una clase a otra, de una sala a otra, aunque sea ir al aseo, aplica el ser consciente de la planta del pie cada vez que das un paso y visualiza la respiración como si pudiera llegar hasta la planta del pie. Muy bien ha descrito una técnica de respiración Quique abdominal. Bueno, pues como si llegara no solamente hasta el abdomen, sino que llegara, lo visualizas, hasta por las piernas, los tobillos, hasta la planta del pie. Y llega, no llega el oxígeno, pero llega a través de los meridianos de acupuntura, que son como las grandes tuberías donde va la energía, acompañando a veces la sangre por las venas, pero bueno, es como una manguera que si estamos bloqueados, se ha bloqueado, y si tú estás relajado y respiras bien, se suelta. Entonces visualizas cómo llega hasta la planta del pie y llega esa energía. Entonces, bueno, pues puedes hacer unas respiraciones desde más amplias y superficiales y altas hasta más bajas. La respiración, ¿por qué se potencia tanto en Tai Chi? Porque, como decimos, la respiración va primero y le sigue el movimiento después. Si hay una trayectoria, en todos los movimientos pasa esto. Y mirad que hay secuencias en los estados y en las formas. Si yo tengo que hacer una trayectoria que va de la mano, subir hasta aquí arriba y luego bajar, yo sé que la trayectoria llega desde abajo, lo estoy metiendo en la pantalla, puede ser desde abajo completamente, a la altura de las caderas, hasta arriba, levantando el brazo del todo. Pero si esa es la trayectoria, al inspirar, si se me va acabando la inspiración, tengo que hacer el movimiento más rápido, porque el movimiento tiene que seguirle. De manera que hay que coordinar y hacer seguir la inspiración y el movimiento le sigue. Al bajar toda la trayectoria, expiro. Si se me ha acabado la expiración, tengo que ir un poquitín más rápido y el movimiento se termina. Ese movimiento tan sencillo se hace en todos los movimientos coordinados con la respiración. Con lo cual, te acostumbra mucho el Tai Chi a ser consciente de la respiración. Al principio, en las primeras sesiones, está uno pendiente, está mucho en la cabeza de cómo se hace, para que me salga mejor o peor. Conforme van pasando las semanas, se va integrando todo y al final eres consciente de la respiración. Entonces, es cuando lo gozas más. Es cuando te cansas menos, cuando te has relajado bien y respiras bien, que es lo más importante, entonces te cansas menos y sales como nuevo, como yo digo, como flotando. Adelante, Juan. Sí. Aparte de esto, yo me di cuenta que a través de la oxigenación, etcétera, se produce una oxigenación celular, ¿no? ¿Esta oxigenación celular puede producir en nuestro organismo un reequilibrio, Quique? A nivel fisiológico,
tienes que pensar una cosa. El cuerpo sabe el oxígeno que necesita. Es decir, no se trata de que estemos oxigenando más. Mucha gente habla, he oído yo a algunas personas que creo que no han investigado un poquito en temas más de biología básicos, y es que tú no tienes que tomar más aire porque te oxigenes más. No, lo que estamos hablando es que la respiración es más profunda, pero tú no puedes respirar profundo muy rápido. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Si yo vengo de correr o acabo de hacerme aquí algo con mucho esfuerzo y hago... Es una respiración, además de pectoral, rápida y profunda. Pero la estoy haciendo porque acabo de tener una demanda. Entonces no se trata, no funciona porque estemos oxigenándonos más y que nos falte la oxigenación. Entonces creo yo, y me puede corregir cualquiera que sepa más que yo a nivel de biología, eso es un error. Lo que sí ocurre es que el movimiento natural de respiración del ser humano, ¿cuál es? ¿Por qué hablamos de la respiración abdominal? Porque es la que hacen los bebés y todos los seres humanos. Atención a esta frase que voy a decir. Que no tengan estrés o ansiedad cuando duermen. Los seres humanos que tienen estrés o ansiedad, o bueno, incluso que tienen mala forma física de alguna manera, porque su propio cuerpo ya no les permite respirar, han perdido incluso el tono muscular de la musculatura respiratoria. Acaban por tener problemas, incluso la apnea del sueño, estoy segurísimo, la enfermedad que está muy relacionada con la falta de entrenamiento, con la respiración, el estrés y la ansiedad. Estoy convencidísimo, aparte del estilo de vida en general, la alimentación y no estar en forma. Entonces, como no es un tema de oxigenación, me voy a lo que estaba diciendo Ramiro y también lo ha dicho Raúl al principio, que es la sensibilidad, la atención. Ramiro lo ha llevado, por ejemplo, en su paseo por la playa, que está muy atento a la respiración y se recarga. ¿Qué es lo que haría un ser humano que está viviendo en un mundo natural, ¿no? En la selva, en la montaña, en contacto con el mar? ¿Qué es lo que haría una persona que está muy en contacto con la naturaleza, con su cuerpo en general? Tiene que cuidarlo y atenderlo, porque tú no puedes andar por la selva despistado de dónde pisas, ni si te estás metiendo en una zona pantanosa, o si la tormenta va a cambiar o no va a cambiar en el mar o en la montaña, ¿no? Tienes que estar muy atento a todo lo que es tu entorno y a tus sensaciones de frío o calor para taparte o no taparte. Eso es lo que haría una persona que vive en contacto con la naturaleza. Nosotros, como tenemos aparatos de aire, tenemos tantas cosas que nos evaden de nuestra naturaleza, ponemos frío cuando hace calor y eso nos crea enfermedades. Calor cuando hace frío y eso nos crea enfermedades. Porque tenemos un termostato natural que se autorregula y hace que tú tengas las defensas preparadas para el invierno, salvo que estés enchufando siempre la calefacción. ¿A qué voy? A que cuando tú practicas Tai Chi, te reeducas, Tai Chi, cualquier técnica cuerpo-mente, en sentir. Sientes la postura, sientes la respiración, sientes el paso, sientes, voy a decir los 10 principios de Dian Chen Fu, ¿vale? Sientes si tu movimiento es rápido o lento, si tu movimiento es continuo, si es circular, si estás enraizado, si respiras, ya lo hemos dicho, si tienes la postura adecuada, ya lo hemos dicho, pero por todo el cuerpo, ¿eh? O sea, desde casi las pestañas hasta la planta del pie. Igual me falta, aparte de la postura de respiración, me falta uno, me parece. Y con Lo eso de lleno vacío. El lleno y el vacío. Lo de lleno vacío. Que es el desplazamiento. Cuando tú eres consciente de esos 10 principios a la vez, que es lo que vamos consiguiendo a base de hacerle practicar a los alumnos. Yo no los nombro en clase. Como mucho digo, hoy vamos a trabajar el lleno vacío, hoy vamos a trabajar la postura. Porque veo a la gente que les sigo enseñando los movimientos y cuando van a hacer la tabla se han encogido. Le digo, estás olvidando de ese principio que tú dominas. Y al final ocurre una cosa, que le ha comentado también Raúl. Estás en el aquí y ahora a la fuerza. Porque no es que te hayas aprendido una coreografía. Es que estás atento a qué haces mientras haces la coreografía. Yo a veces, con permiso de Manolo Mazón y todos los profesores marciales, digo que en estos tiempos no nos vamos a pelear normalmente. No necesitamos tanto el arte marcial, que siempre es muy bueno por razones de autoestima y por muchas otras razones.
Y por supuesto porque es la base del Tai Chi. Pero yo digo que si los 10 principios los aplicamos cuando estamos trabajando de cocineros, llevando un coche o un camión, trabajando en la oficina, trabajando en el campo, si respetamos los principios, yo lo he hecho. Te lo digo a ti, Ramiro, sobre todo, para que lo sepas, y a cualquiera. Yo me pongo con una azada y digo, voy a ver los principios del Tai Chi mientras me hago un caballón. Y me doy cuenta de que acabo energizado, que es de lo que estábamos hablando. Bueno, lo dejo aquí para que compartan los compañeros. Muy bien. Raúl, cuando nosotros estamos haciendo Tai Chi, ¿también nos ayuda a calmar la mente o a utilizarla con nuestra mayor capacidad? Sí, por supuesto, pero sobre todo también te ayuda a lo que acaba de decir ahora aquí, que a ser consciente del momento. Mira, yo he estado 38 años en una banda de música. Mi instrumento era el trombón de vara. El trombón de vara es un instrumento que tú tienes que buscar la posición concreta para no desafinar. ¿Tú crees que cuando yo estaba tocando el trombón estaba pensando en qué nota iba a dar? Yo estaba disfrutando de la música, porque ya sabía dónde tenía que dar la nota, ya sabía lo que tenía que hacer, lo tenía totalmente integrado. Entonces, cuando lo tienes totalmente integrado es cuando puedes estar disfrutando del proceso. Y eso hace que cuando ya has dejado de hacer Tai Chi, que vas a hacer tu vida cotidiana, las cosas directas, digamos que en cierta forma sigas practicando Tai Chi en el día a día. Es curioso, ¿no? Sigas caminando de una manera que ya te has adaptado a caminar, que no es la misma que caminabas antes, sigues haciendo otras cosas. Entonces, desde luego te influye mucho en ese cambio a nivel de la mente. Te influye muchísimo. Es como cuando tocaba el trombón. Yo ya simplemente me dedicaba a disfrutar de la música, no a pensar lo que tenía que hacer, porque ya eso lo tenía integrado en mí. En psicología se habla de 4 procesos de aprendizaje. El primero es el inconsciente incompetente. Es cuando tú te pones a hacer algo, vamos a poner un supuesto, te vas a sacar el carnet de conducir, tú no sabes lo que tienes que hacer, si tienes que coger el volante, meter la marcha o algo. Eres incompetente y eres inconsciente. El segundo es cuando eres consciente pero sigues siendo incompetente. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces bien. Ay, he metido la marcha sin pisar el embrague, me he equivocado. El tercero es cuando ya te sacas la L, ya has aprobado el carnet, que eres competente pero eres consciente. En ese momento sabes hacerlo, pero tienes que estar muy pendiente. Y el cuarto, cuando ya eres competente y consciente, es cuando ya simplemente lo disfrutas, simplemente lo vas haciendo. Y lo curioso del Tai Chi, como otras técnicas, es que eso, cuando sales a la vida cotidiana, en el día a día, te llevas parte de eso. Es como si estuvieses practicando también Tai Chi en el día a día. Es curioso. Qué bueno. Sí, Antonio, creo que tenías tú una pregunta por ahí. Sí, yo quería preguntaros, chicos, para las personas, por ejemplo, yo suelo salir a andar bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera yo puedo respirar mejor? Bueno, yo y muchas personas, porque muchas personas que andan continuamente, ¿verdad? ¿De qué manera se puede practicar Tai Chi andando, Ramiro o Quique Ramiro, como queráis? Ramiro. De momento, no os podéis ni imaginar la cantidad de gente y nosotros mismos en muchos momentos que no somos conscientes de la respiración. De momento, el ser consciente de la respiración ya es un mundo. O sea, es una cosa importantísima. ¿Vale? Y después un poco como dice Raúl, llega un momento en que lo haces de forma inconsciente. Una vez que has conectado, claro, cuando tienes una técnica de hacerlo todos los 2 días, pues ya te sale inconsciente y lo puedes disfrutar. Pero si no, tienes que estar... yo una cosa que aconsejo es eso, visualizar cómo el aire, si llegara a la planta de los pies. Luego hacer una respiración abdominal, hacer una respiración completa. Y esto me recuerda a lo que preguntaba Juan. Hay mayor oxigenación, no cabe duda. Si es una respiración completa, primero abdominal, luego llenas el pecho y luego clavicular hasta arriba. Incluso si en algún momento te paras y eres capaz de hacer esto, pero que lo llenas sin forzar, pero que lo disfrutas, como cuando te desperezas. Fijaros que hacer un bostezo así, apretando aquí. Eso es es que ahí sueltas, trabajas el hígado,
aunque hay un bloqueo de la respiración, pero es cuando está indicado. Es uno de los pocos ejercicios en Tai Chi que está permitido. Entonces ahí haces una respiración completa, llegas hasta, te permites como si el pulmón fuera un globo con arrugas, saltaban todas las arrugas y al final lo disfrutas. Bueno, pues haces una parada, Antonio, y te permites eso. Y otra vez vuelves a hacer una respiración o como si llegara hasta los pies o abdominal. Algo parecido a lo que ha dicho Quique. Meter el ombligo con alguna técnica que te sirva, ¿vale? Simplemente que aunque seas consciente de la respiración, hay una magia por la que tú vas a cansarte menos cuando vas haciendo ejercicio o cuando vas andando, simplemente. Ajá, bien. Bien. ¿Se nos ha quedado algún principio más, Ramiro, de los que tú querías comentar en el tintero? Bueno, hay una cosa, espérate que me acabo de acordar, cuando vas andando por el monte, yo lo he hecho y es de risa andar como Groucho Marx casi. Sabéis que, bueno, habéis oído hablar, sobre todo lo sabe Quique, la posición de flotación o la posición de partida, la que me quitó a mí la lumbalgia crónica, es, esto me lo explicó a mí cuando yo era muy, muy jovencito, un jefe de servicio de rehabilitación de la Risaca, que era fisio, y entonces me decía que tenía, esto es el culo hacia atrás y la curva lumbar marcada, ¿no? Entonces, si yo sobre este eje hago la retroversión de pelvis hacia adelante, al mismo tiempo yo flexiono rodillas, me tiran de la coronilla como si de una marioneta me tirara y la columna recta, yo puedo ir andando así. En esa posición estática, yo recuperé la lumbalgia crónica esa que tenía, se me quitó. Pero bueno, con la pelvis hacia adelante, la rodilla flexionada, yo puedo ir andando. Yo por el monte he ido andando, llega un momento que vas como Groucho Marx. Entonces llega un momento en que al estirar la curva lumbar y la pelvis hacia adelante, al mantener recto desde el coxis hasta la coronilla, no hay problemas con el cansancio lumbar. Y entonces eso es, yo lo he hecho a veces cuando voy muy cansado, que voy con las caderas recalcadas, las lumbares ya hechas polvo y tal, me pongo un poco a andar así, con la pelvis hacia adelante, igual que flotación, Quique. Y entonces a mí me sirve. ¿Qué preguntabas? Sí, En esa posición aquí se te descargan las lumbares, claro. Oye, qué pena que esto no se sepa, Ramiro, Quique, Raúl, Juan. Qué pena que esto no se sepa, ¿no? Porque parece una cosa tan sencilla y sin embargo no se conoce, ¿no? ¿Cuántos problemas se podrían Pues, evitar? pero hasta tal punto, fíjate, Antonio, Sí. que el fisio este que me hablaba de la retroversión de pelvis hacia adelante no me habló de flexionar la rodilla. Y es importantísimo. O sea, que Claro. no se conoce ni siquiera en profesionales. Os voy a contar una cosa. O sea, que te doy la razón completamente. Todas las personas que viven en el campo o en la montaña están obligadas por la propia naturaleza a todo lo que estamos nombrando. Es decir, tú no puedes andar Así es. por el campo Así si es. no tienes las rodillas dobladas. Es decir, las ciudades y también los pisos y todo lo que hemos hecho plano crean el problema de la rodilla recta al andar. La parte entonces de doblar la rodilla es una que te obliga, porque entonces cuando tienes la rodilla doblada te relaja la tensión isquiotibial y eso te hace que la retroversión pélvica ocurra de forma natural, es decir, que relajes las lumbares, vamos. Entonces es una postura natural. A eso habría que añadirle también temas de brazo y de columna, ¿no? Pero entonces, Ramiro, Quique, entonces es conveniente andar siempre por la montaña. O sea, por lo que estáis diciendo, ¿no? Es decir, por eso solamente ya te fortalece como si estuvieses haciendo Tai Chi. De hecho, la gente que hace Tai Chi, una cosa que me decían a mí mis alumnos desde hace 30 años, dice, cada vez que me voy al monte me acuerdo de ti. Porque veo a todo el mundo ahogado, los que no están en forma, y yo veo de hacer el cambio de peso, que es el trabajo básico de la pierna que conlleva eso, yo no me canso. ¿Y cómo puede ser que no me canso si yo no salgo al monte? Pues porque hace cambio de peso. ¿el cambio de ahí? Y porque vas, Antonio, vas como si fueras sentado. Voy a enseñártelo. Entonces, Antonio, no sé si puedes levantarte. Si tú te pones de pie, Antonio, ¿Sí? haz como que te sientas. Haz el gesto de sentarte.
¿A que notas cuando te sientas cómo se estira la zona lumbar? Hazlo. Sí. Saca el culo, haz curva lumbar y luego siéntate como si te sentaras en el váter o en un taburete. Siéntate y verás cómo se estira la zona lumbar. Bueno, pues sin flexionar tanto las piernas, simplemente la pelvis va hacia adelante, es como si estuvieras sentado. Intenta relajar al máximo y vas como sentado. Entonces una posición que descansa, no vas acumulando tensión y no vas Voy a cansándote sumarle tanto. yo, voy Ramiro con el Groucho más, vamos para allá. El cambio de peso. El cambio de peso es esto. Os presento a Lluvia, mi gata, que está aquí. Esto es cambio de peso. Primero pongo el pie y luego pongo el peso. Nosotros cuando andamos lo que hacemos es dar el paso y el peso a la vez. Estoy andando normal ahora. El cambio de peso es esto. Y si voy a hacer, por ejemplo, cepillado de rodilla, he cambiado de peso porque estaba primero sobre una pierna y cambié en la otra. Si voy a hacer la retirada del mono, que son nombres de movimientos de Tai Chi, hago el cambio de peso en cada paso. Es decir, me paso todo el rato cambiando de peso. ¿A dónde nos lleva esto? A que estemos trabajando una especie de postura groucho que no tienes que hacerla durante el paseo por el monte, Antonio, por responderte. Eso se hace en el entrenamiento. Y luego cuando te vas al monte, tú ya puedes. Estás preparado. Qué bueno y cuánto estamos aprendiendo hoy. Lo que ¿Verdad que sí? Además, pero lo que más me mola de este tema, chicos, es la practicidad que tiene esta historia, ¿no? Es decir, que es práctico, es decir, sumamente práctico y tiene unos beneficios de 3 pares de narices, como bien ha dicho Raúl, desde el punto de vista inconsciente, consciente, y Ramiro lo que ha dicho respecto al tema físico, ¿no? Porque es increíble la cantidad de personas que tienen o tenemos problemas físicos, ¿no? Es decir, bueno, pues, de espalda, de cervicales, de lumbago, de ciática, bueno, y cuando se puede evitar con todo esto. Sin embargo, no es lo suficientemente conocido y es una pena, ¿verdad? Bueno, yo creo que la gente al final va a encontrar lo que quiere. Yo, mira, yo paso consulta utilizando técnicas de Tai Chi. Yo he sido quiromasajista 15 años y hace 10 que lo dejé y se me daba bastante bien. Lo dejé porque la verdad que en eso fue un encabezonamiento porque me di cuenta que la gente, yo le decía, haz estos ejercicios, ya era profesor de Tai Chi y así no tendrás que volver. Pues prefería no hacer los ejercicios y volver a darse el masaje. Al final, ¿qué es lo que hice? Empecé a enseñar los ejercicios en la consulta. Sigo enseñándolos a día de hoy. Y una persona que tiene lumbago, problemas cervicales, problemas de rodilla, de planta del pie, de hombro, de cualquier parte de la columna, lo que me quieras decir, hay ejercicios para que se le quiten. Ejercicios muy sencillos y los va a hacer la persona. Yo no las voy a tocar. ¿El secreto cuál es? Pues el de esta sociedad. Estamos acostumbrándonos por la cultura a que si me duelen las lumbares me tomo una pastilla, se me quita el dolor, pero no me preocupo por el origen. Y tenemos técnicas como estamos hablando con el Tai Chi, que para mí el Tai Chi es el maestro del desplazamiento, sobre todo andando, porque luego tenemos el yoga, tenemos el Qigong, que lo toca todo, etcétera, etcétera. Y tú puedes llegar a estar en forma solo practicando una de estas técnicas que lo toque todo. Qué bueno. Raúl, entonces, verdaderamente el Tai Chi nos va a dar una calidad de vida distinta a la que normalmente en general tiene el ser humano. Por supuesto. En general tiene el ser humano que vive aquí en Occidente y el ser humano que está acostumbrado a los hábitos que estamos acostumbrados nosotros, al homo urbanita, efectivamente. Yo hace 2 semanas, 2 sábados, estuve en un monte recogiendo algarroba. He hecho harina de algarroba y mi pareja Paqui ha hecho ahora un bizcocho de algarroba. Y desde luego, yo hace varios años, hace 10 años o 3, que yo no conocía el Tai Chi, yo no habría podido subir al monte a hacer esas cosas. Y yo bajé como tan tranquilo, subí, hicimos otra operación, estuvimos toda la mañana ahí cogiendo la algarroba y yo me bajé tan tranquilo y demás. O sea, es una cuestión de cambiar de hábito, pero cambiar de hábitos sanos. Nosotros estamos acostumbrados a que nos faciliten la vida, como bien han dicho, a tener una pastilla y eso te quita el problema, pero no, en la pastilla jamás te va a quitar el problema.
La pastilla te puede quitar un poco el síntoma, pero al final el problema está ahí. Y el síntoma es una muestra de que hay algo que está funcionando mal. Entonces tienes que tratarlo. Y el Tai Chi pues puede ser, en cierta forma, como un estilo de vida, ¿no? Lo vas practicando para que te vaya cambiando a ti y luego ya cuando seas en el día a día, pues te das cuenta de que has cambiado tu forma de andar, te das cuenta de que ya no tienes ese estrés, no tienes esa ansiedad. Sigues teniendo los problemas, pero no sueles enfocarlos de la misma manera. Te cambia el enfoque. Eso fue lo primero que yo aprendí con el Tai Chi en aquel hospital que yo estaba con mi padre. Cómo yo lo veía todo de manera distinta. Entonces ahí está el milagro. Antes ha hablado Ramiro de ese milagro que es el chi, de esa energía, lo que te hace, que hace que no te canses. Tú lo veías a lo mejor en películas como Karate Kid, el maestro, el viejo Miyagi y demás, que no se cansaban, pero es que en realidad en China, en algunos sitios, hay gente anciana que están así, tú los ves ancianos, y yo personalmente conocía a uno, aunque no era de China, era de la India, y yo decía, madre mía, qué energía tiene ese hombre, qué energía tiene ese hombre. Pues uno de los caminos para llegar a conseguir esa energía, pues es el Tai Chi. Qué bueno. Ramiro, podríamos decir que... Y además, Raúl, sí, Ramiro. hay una cosa que me encanta lo que has dicho. A ver, se me ha ido lo que iba a decir. No pasa nada. Bueno, ya me vendrá. Así que, Juan, con lo que iba a decir. Te quería preguntar, Ramiro, ¿se podría tomar el Tai Chi como una disciplina o se debería de tomar como una disciplina? Hombre, es un arte marcial, una disciplina. Entonces, tiene una técnica, hay una parte que es marcial y de hecho la defensa personal no hay que descartarla, tiene su utilidad. Hoy en día hay muchos talleres de defensa personal para las mujeres, ahora que hay tanto maltrato desde el hombre a la mujer, si hay que defenderse, pues bueno, tiene una aplicación marcial. Y una disciplina en cuanto que tiene unos pasos y unas técnicas, por supuesto que sí. Me acuerdo yo, el primer maestro que yo tuve, el maestro Lee Sang-sun, con Hapkido, que me hablaba de lo importante que era, es un maestro coreano que sigue todavía aquí en la Avenida Europa, me hablaba de lo importante que era y a los jóvenes les responsabiliza doblarse bien la ropa, doblar bien el pantalón, la camiseta, dejar las cosas ordenadas. Tiene una parte de disciplina. Sí, qué bueno. O sea, si te refieres a eso. Sí, era más bien eso, preguntar si al tomarlo como una disciplina nos puede ayudar mucho más, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo que se me había olvidado antes, de lo que le he oído a Raúl, es que por la calle, por mucho profesor de Tai Chi que seas o por muy gran maestro, te puede en un momento dado venir una situación muy conflictiva, muy estresante, por lo que sea, ¿no? Entonces, que por un instante reacciones, no de una forma de elegir y decidir desde tu centro, sino de forma reactiva. Entonces, en cuanto respiras y vuelves a tu centro, en cuanto yo me digo, en esas situaciones conflictivas, me digo, ¿cómo actuaría si estuviera haciendo Tai Chi? Entonces es solo pensar en eso y ya respiro despacio, se me recoloca la posición, la verticalidad de la columna, la respiración es pausada y profunda, la intención va donde tiene que ir. Bueno, es otra historia, es como otro mundo, es decir, por eso si lo has practicado y lo estás manejando en el día a día, te sirve luego en la práctica, que es lo que decía Antonio también. Dice, bueno, a ver, ¿cómo voy a volver a un sitio donde ya he estado? Desde las sensaciones estas. Entonces te libera muchísimo.
Qué bueno. Y además hay otra parte que sí, es otra ventaja, que al estar en la sensación, en el presente, como en la meditación, en el aquí y ahora, tú puedes hacer, como dicen los maestros de meditación, desidentificarte de una emoción de rabia que ella te tiene a ti, no la tienes tú a ella para gestionarla, sino que ella te está teniendo a ti, te controla a ella. Entonces tú te puedes desidentificar de ella. Estás sintiendo tu centro, ese espíritu, esa alma que vale más que todos los millones del mundo, que es la grandeza y esa dignidad que tenemos como persona, que entonces te hace que digas, no, si yo soy mucho más que ese pensamiento que me han dicho gilipollas, me han dicho idiota, me han dicho no sé qué. Pues yo soy mucho más que esta rabia, que la acepto, ¿vale? Es mía, no tengo que renegar de ella, pero yo la gestiono. Yo soy mucho más que esa rabia. Entonces, que es como que la miro a distancia, la puedo observar y yo no soy eso. Los pensamientos y las emociones son como un objeto que yo puedo observar desde mi centro. Es un principio de psicología transpersonal. Sí, sí. Si yo tengo este objeto en la mano y lo puedo observar, es que yo no soy ese objeto, soy algo distinto a ese objeto. Entonces, si yo estoy observando mi rabia o estoy observando un pensamiento negativo que me han dicho o que me he puesto yo por dentro, pues me pongo a observarlo y me desidentifico, me libero. Bueno, pues cuando yo estoy moviéndome en el Tai Chi y estoy en mi centro, estoy conectando con esa esencia que soy. Entonces, es como sentir una paz, se te hace como una sonrisa, es un deleitarse y gozarlo, que es una maravilla. ¿Y qué nos lleva esto a la coherencia personal? Me preguntas si lleva a la coherencia. Sí. Y eso ya lo ha dicho Ramiro, que es una cosa que cuando empieza a ocurrirte, al principio no te ocurre, cuando llevas tiempo practicando y de pronto tú estás... yo lo utilizaba un ejemplo, aunque ha sido muy bonito también lo que ha dicho Ramiro, que es que estás en el centro del huracán y tú estás viendo todo lo de alrededor. Entonces, te ayuda a que descubras quién eres, porque te estás observando y observas, pues, por ejemplo, el enfado que él ha comentado o sencillamente tu propio estrés o ansiedad con el que has empezado la sesión, ¿no? Si quieres, Juan, te puedo decir, porque me imagino que no nos queda mucho tiempo, la lista de ventajas directamente del Tai Chi. Muy bien. Mira, las que yo considero que son específicas. La primera y la más importante, que ya la mencionó al principio también Raúl, es que es el experto del desplazamiento, en concreto de las caídas. O sea, una persona, con ese ejercicio que hemos hecho antes del cambio de peso, una persona que no esté escuchando, que tiene problemas de movilidad, que no se puede levantar de la cama o del sofá, que sepa que si le enseñan el principio de cambio de peso y lo practica, si es necesario, con un par de sillas a cada lado al principio, al cabo de unos meses, esa persona vuelve a tener, si no tiene una enfermedad o un accidente que le impida completamente andar, te garantizo que la mayoría de las personas que conocemos va a acabar por desplazarse como antes, es decir, el maestro para mí del desplazamiento. Y luego ayuda a otras cosas que otras técnicas no lo tienen tan claro, como por ejemplo, ¿qué ocurre cuando vemos en un jardín en China cuando practican Tai Chi? ¿Cuál es la imagen que estamos viendo, por ejemplo? Son un montón de personas moviéndose a la vez. Y eso no se tiene muy en cuenta. Resulta que ayuda a trabajar en equipo. Añadido a eso, a una técnica que habló también al principio Ramiro, que es el Tui Shou, que es el empuje de manos, la lucha marcial. Hay un entrenamiento súper divertido, que es una pena que con esto de que no podemos tocarnos, ahora no podemos hacerlo en las clases, es de verdad divertido. Aprendes a trabajar con otros compañeros. Al principio, la gente que viene de otras artes marciales acaba pegándote o empujándote, quieren ganar la pelea. Y cuando ya llevas tiempo te das cuenta de que tu compañero de entrenamiento te está enseñando a que tú aprendas más de ti.
Y cuando tú le echas una mano al compañero, él aprende más de él mismo. Tuisou es uno de los desconocidos para los que no practican el Tai Chi marcial. Y ya digo que ayuda a trabajar en equipo. Y más cosas son lo que hemos hablado. Recobrar la postura completa. Como preguntaba Antonio, la postura también cuando nos desplazamos. Porque cuando nos desplazamos hay que también saber cómo te vas a mover, cómo vas a mover los brazos. No digo al estilo de Tai Chi, sino con conciencia, como hemos estado hablando todo el tiempo. Por supuesto, la respiración. ¿Sabíais que hay fármacos que se están utilizando ahora mismo? Y si alguien que me está escuchando está tomando este en concreto, que es muy conocido, que mucha gente le tiene mucha estima, que es la morfina. ¿Por qué? Pues porque se supone que es el último salvador del dolor, ¿no? Vale, pues resulta que la morfina, uno de los efectos secundarios directos, es que tu sistema respiratorio, como te lo relaja tanto, te impide respirar y por lo tanto acabas acumulando mucosidad. Pues bien, entrenar la respiración consciente profunda, y si es abdominal perfecto, te puede ayudar para esos momentos. Es decir, hay montones en el plano mental, en el plano emocional, estar centrado, pero lo hemos hablado a lo largo de la sesión, en lo que estás haciendo, porque no puedes estar ejecutando unos movimientos o practicando Tuisou y a la vez que tu mente esté pensando en otra cosa. No vas a poder. Y finalmente, pues lo mejor es que lo prueben, que pregunten a Raúl, que pregunten a Ramiro. Hay mucha gente aquí en Murcia y por toda España practicándolo. Ahora, el yoga también es maravilloso, también soy practicante de yoga y algunos ejercicios los meto en las clases de Tai Chi, porque creo que lo complementa. Y muchas otras técnicas que aquí habéis enseñado en vuestro programa en Tomando Tierra, espiritualidad tomando tierra, como el Pilates y como todas las demás. Si el profesor toma conciencia y te hace tomar conciencia de todo tu cuerpo, al final vas a entrenar todo tu ser, y cuando hablo de todo tu ser es mental, física, emocional y por supuesto la parte energética y espiritual. Qué bien. Pues sí, estamos ya fuera del tiempo. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero que os gustaría además de compartir. Sí, a mí hay una cosita, a ver, rápidamente. El otro día una alumna que quería venir me decía que tenía problemas de estómago. Cuando la hablé, bueno, pues creo que vamos a tocar el chikun en otro día. Le hablé de un paseo con los 5 animales y le hablé de un chikun para el estómago. Me dice, uy, qué maravilla, qué bien, qué tal. Entonces, una cosa que hemos dicho al principio, y es que equilibra, si hay un exceso de energía, un déficit o un bloqueo de la energía de cada órgano. Es decir, que hay un chikun, por ejemplo, que es un trabajo con la energía para el hígado, para el corazón, para el estómago, el bazo y el páncreas, para el pulmón, para el riñón. Entonces es una medicina preventiva, una auténtica medicina preventiva. Cuando ya están mal, por supuesto, hay que tratarse muchas variables. Hay que irse al psicólogo si estamos somatizando cosas que no podemos gestionar y no podemos controlar, y hay que ir a las causas y tal. Pero a la hora del tratamiento es como la acupuntura. Si practican más horas, hombre, es más efectivo en la acupuntura si practicas una vez el Tai Chi a la semana. Pero cuantas más horas practiques, más reequilibras y más vuelves al estado natural de salud de cada órgano. Eso, bueno, la gente que es muy de Tai Chi marcial no lo aplica mucho y no lo conoce mucho. Pero los que son profesores, que también son médicos o naturópatas o médicos de medicina china, lo tienen súper claro. Muy bien, muchísimas gracias. Raúl, ¿se te ha quedado algo en el tintero? Una frase solo. Hay una frase que me ha venido a la mente de Eduardo Galeano que dice, al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. El Tai Chi te va a ayudar a cambiar lo que eres. Muy bien. Muchas gracias por muy esta... bien. Juan. Claro, chicos, yo, si me permitís, como siempre, yo me gustaría hacer un programa especial, pero práctico.
es decir, no teórico, sino práctico, es decir, haciendo las posturas estas que están haciendo y tal, para mostrar a todo el mundo las ventajas del Tai Chi. Es decir, es una especie de tutorial en vídeo, pero hecho aquí. Es decir, con lo cual creo que podríamos aportar, aparte de conocimientos a las personas que no lo conocen, pues Sí. la posibilidad de mejorarles algunas cosas que tengan o que tengamos, ¿no? Qué bueno. ¿Os parece bien, chicos? Por mí, conmigo cuenta. Sí, me parece Sí. una idea muy, muy buena. Muy bueno, muy bien. Es que soy muy bueno, Raúl. Sí, sí. Perdona, Claro que sí. mira, Sí, Ramiro. Juan, que hay una especie de poesía de Chen Manchín que para terminar me Claro, gustaría, claro que sí. dice, eh, lo- eh, ablandar y soltar para reconducir la energía en la dirección adecuada, concentrar el chi para volverse flexible como un niño. Habla Chen Manchín de que nuestros miedos y corazas reducen el chi, agotan la energía. Una gran vitalidad y felicidad son las recompensas por soltar las negatividades. Y nos dice Chen Manchín, el chi que fluye por nuestro cuerpo es el mismo chi que mueve las estrellas en el universo. cojonudo, Muy bien, qué maravilloso. cojonudo. Qué maravilloso. Bueno, pues Genial. como seguro que la gente está encantada y que Antonio, qué maravillosa idea has tenido. La gente, ¿cómo pueden las personas conectar contigo, Ramiro? Pues yo estoy dando el Tai Chi presencial en el herbolario La Ventana Natural, que está en la calle Santo Joaquín de Vendruna, al lado de las Carmelitas del Puente de la Cruz Roja. Si ponéis en Google La Ventana Natural podéis conectar con este herbolario. Y no sé si en Facebook yo puedo dejar mi teléfono porque los jueves doy un grupo online por internet. Muy bien, Los claro, jueves a las 7, 19:30. claro que sí. Pues nada, tú No sé si queréis, Sí, claro que sí. si alguien quiere pedir mi teléfono a Juan se lo puedo dejar o a Antonio, Quique lo tiene también. Y podéis conectar quien quiera puede conectar conmigo. Se puede dejar, yo que no soy ducho en Facebook, se puede dejar un teléfono en Facebook, en el sí, muro, sí, sí, sí. Sí, de pues hecho, lo dejaré porque no me pongo en Facebook. lo dices ahora, si quieres me lo dices o me lo mandas por el WhatsApp y yo lo pongo en Yo te lo paso, Juan, yo te lo paso. Muy bien, perfecto. Llama, yo creo De que ya lo acuerdo, te lo tengo. mando por WhatsApp. Muy bien, creo que lo tengo. Muchas gracias. Muy bien, Raúl, ¿cómo pueden dar las personas contigo? Bueno, en mi correo electrónico es mi nombre, Raúl Rico González, con lo cual es muy fácil todo seguido, raulricogonzález@gmail.com. Es sencillo. Muy bien. Quique naturópata, ¿qué más? Ya está. Si pones Quique Naturópata, me vas a encontrar con la doble K de Quique y luego la página web es Quique Naturópata, pero acortado, o sea, Kinnatur, con doble N, kinnatur.com. Qué bien, qué bien. Bueno, pues maravilloso programa. Mañana hablaremos de casualidades y causalidades, ¿no, Antonio? Así es. Diferencias entre casualidad y causalidad. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos aprendiendo. Espiritualidad tomando tierra. Hace ya tiempo que cogió esa línea, el compartir conocimientos, sobre todo en estos momentos importantes que está ocurriendo a nivel mundial y la energía nada más que ya estamos creando es bastante y aparte de los conocimientos seguro que a la gente le estamos dando un gran servicio. Así que Eh, sí, Antonio, Ramiro, bueno, tanto Raúl como Quique ya son viejos amigos, sí, pero espero que te hayas sentido cómodo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Ramiro. Y gracias a Quique por proporcionarnos el número de teléfono de Ramiro. Espero muy que bien, te hayas sentido cómodo. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. sí, Me voy a sumar a algunos programas, seguimos en contacto. Un qué abrazo. bien, qué bien. Chao, hasta luego. Un Ha abrazo. salido, A mí me ha encantado conocer aquí también al amigo Raúl. Un placer.
Igualmente, el placer es mío. No, para los amigos es el auténtico, ¿eh? O sea, no lo digas Raúl, que tú dile auténtico, ya está. Muy bien. Al auténtico, entonces, vale. Y también, como siempre, a ti, Juan, a ti, Antonio. Y un abrazo a Ramiro, que es un viejo amigo también. Un placer siempre. Estamos Vale. ahí. Hasta luego. Chao, adiós. Gracias y buenas Hasta noches a luego. todos. Chao. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.